el caso, cuánto había a los chavos, porque transó la demanda, pero no dijo cuánto ganó. ¿Por qué? Vamos a hablar de eso, además de quién se trata. Bendito sea Dios. De hecho, es tío del gobernador, pero nada tiene que ver en eso el gobernador, por si acaso. Pero antes quiero que vayas a telemundopr.com. ¿Qué sucede en este momento en la UPR? Pues mire, cómo se encuentra, está en la mayoría del país. La Junta de Supervisión Fiscal dice que lo va a cortar. ¿Cuál es la solución para la Yupi? Pues mire, número 1, combatir los cambios pedidos por la Junta y luchar contra los recortes. Dejar la UPR de Río Piedras, Ciencias Médicas y Mayagüez y cerrar lo demás. Y dejarla como está y aumentar la matrícula. De eso se trata nuestra encuesta y queremos que los profesores, como universitarias, estudiantes, en general, estén pendientes a tu opinión. Así que al final del programa le vamos a decir cuál es tu opinión. Nuestra compañera Mariela Collazo Cañizares la semana pasada investigó, bien importante, una exclusiva en torno a las miles de personas que demandaron por los daños sufridos por la explosión en Capeco. Estas personas aquí se enteraron, muchos de ellos, que su abogado no les iba a decir por cuánto transó la demanda fuera del tribunal. Valeria. Jay, apenas presentamos nuestra investigación la semana pasada, comenzamos a recibir decenas de llamadas y mensajes a través de nuestras redes sociales de personas que también estuvieron en esta demanda y se hacían la misma pregunta, ¿no? Tenían la misma preocupación. ¿Por qué el abogado no les quería revelar por cuánto se transó la demanda? Nosotros le preguntamos precisamente eso al licenciado Nevares. Vamos a escuchar nuevamente lo que nos dijo. Sé que no podemos saber el desglose por demandado, pero ¿por cuánto se transó en total? Esa es lo que me gustaría decirte después que le entregue todos los cheques a los 3.600 clientes míos. Porque hay una cláusula en cada contrato transaccional donde no puedo divulgar por qué cantidad transé con cada uno de los 10 demandados. Pero yo al final le voy a escribir una carta a todos los clientes haciendo un desglose de la cantidad y todos los gastos. Bueno, con nosotros nuestra licenciada Alexandra. ¿Cómo estás, Alexandra? Saludos, buenas noches, Jay. No me pusieron los apellidos, Alexandra. Como tú no sabes que soy Acosta Cabán, después de un año. Pero lo sé, no, yo sé que eres Acosta Cabán, pero no lo pusieron, me estuvo raro. El licenciado Guillermo Figueroa Prieto, mi profesor de ética en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Profesor, gracias por estar aquí. Ok, gracias por invitarme. Vamos a hacerle la pregunta. Profesor, usted se dedica toda su vida a llevar casos éticos y además da la clase de ética para la profesión legal, para los abogados y abogadas. ¿Debe un abogado hablar con sus clientes, ¿no? En este caso, cuando es incluso una clase, que es una cantidad enorme de personas, para que sepan cuál fue el acuerdo y las ofertas incluso les aplican los cánones y demás? Bueno, lo primero es que hay que determinar cuál es la reglamentación aplicable. Y en este caso no son los cánones del Código de Ética Profesional, sino las reglas modelo, porque es un caso en la Corte Federal. Y en la Corte Federal aplican las reglas modelo. Bajo las reglas modelo, que son más específicas que el código de ética que aplica en la jurisdicción local, el abogado no puede transigir un caso sin el consentimiento escrito del cliente. Esa es la primera regla. No es que primero transige y entonces le dice a los clientes llegué a un acuerdo. Antes de llegar al acuerdo necesita el consentimiento de los clientes, de cada cliente y por escrito. Pregunta, profesor, ¿y si los clientes están firmando un documento que ni siquiera entienden? Que muchos de ellos nos dicen, mira, es que nos hacen firmar documentos que son en inglés. Bueno, todo abogado tiene la obligación de mantener informado a su cliente y tiene que ser un consentimiento informado. Y para que sea un consentimiento informado, pues el cliente tiene que entender lo que va a firmar. Y si no entiende el idioma, se lo tienen que explicar entonces en el idioma que le entienda. Licenciada, hay gente que dice, los pleitos de clase, el abogado es el que hace básicamente todo. El abogado es el que, porque bueno, el cliente lo que va a recibir son 300, 400, 500 dólares, así que nadie va a ir al Tribunal Federal y demandar para ganar $300, $400. O sea, estamos hablando de casos que son costosísimos y largos.
su opinión sobre ese particular. Como bien dice el profesor, aquí las reglas que proceden son las reglas en cuanto a litigación en el Tribunal Federal. Sin embargo, si hablamos de las reglas establecidas, como el Código de Ética de la Profesión, el mismo código establece en el Canon 19 que hay un deber del abogado de mantener al cliente informado. Y cuando se trata de pleitos de clase, hay que mantener informado a cada uno de los clientes. Los abogados no somos los dueños de los casos, somos personas que tenemos los conocimientos legales para ayudar al cliente a un feliz término de su problema legal. Pero los dueños de los casos, quienes toman la decisión y quienes al final deciden si aceptan o no cualquier tipo de transacción, son los clientes. Una cosa que le quería preguntar, profesor, porque vamos a hablar claro, los casos que son de clase, típicamente los abogados básicamente hacen la inmensa mayoría del trabajo. Eso también es de ahí, o sea... Sí, pero déjame corregirte, esto no es un pleito de clase. Bueno, un pleito con mucha gente. Esto es un pleito de múltiples demandantes y de múltiples demandados, pero aplican reglas distintas. En el pleito de clase, el juez tiene mucho más control porque hay un sinnúmero de clientes o de reclamantes que no están en el tribunal, pero que los representa el abogado. En este caso, donde hay demandantes múltiples, hay una relación cliente-abogado con cada uno de ellos. La tiene que haber. Y tienen que haber consentimientos, como se trata de un caso de daños, tiene que ser un contrato escrito. Y para... ¿Qué debe hacer, y disculpe lo interrumpa, qué debe hacer en este caso la gente? O sea, la gente que ve que, por ejemplo, ¿él debe decirle o no debe decirle la cantidad que fue de la transacción? La regla 1.8 de la regla modelo exige que antes de la transacción el abogado le diga a todos sus clientes el monto total que va a recibir, lo que va a recibir cada uno, y que entonces después de esa información es lo que cada cliente de su ¿Qué remedio tienen los clientes entonces? Bueno, en este momento pues yo no sé en qué etapa está la situación, yo no conozco el caso, solamente estoy reaccionando a preguntas generales. Sí, generales, seguro. Pero cuando hay usualmente cuando los clientes tienen señalamiento contra sus abogados, pues le presentan algún tipo de queja en el tribunal para que se haga una investigación. No sé en qué etapa está este caso, ¿verdad? Seguro. Es bien importante, y escuchando al compañero abogado que se le entrevistó, hay dos cosas bien diferentes. Una cosa es que sea confidencial el acuerdo al cual se llega dentro de la demanda, y otra cosa es la confidencialidad con los clientes, que son dos cosas totalmente distintas. Muchas gracias, licenciada. Profesor, muchas gracias. Gracias por su